Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer por el espacio. Estamos invertidas en los nombres. Yo soy María Laura y Solange. Y para iniciar esta charla, quería un poco retrotraernos al año 2012, cuando se aplicó la primera terapia celular en un paciente pediátrico. En ese momento, la niña tenía 5 años y hoy permanece, digamos, con la enfermedad, digamos, remitida, con lo cual queremos destacar y creemos que es importante el mensaje, entender cómo impacta en la vida de los pacientes los tratamientos y las terapias innovadoras, ¿no?, que estamos viendo especialmente en este último tiempo. Un poco para introducir este tema que vamos a presentar hoy, que es cómo conectamos pacientes con terapias críticas. Gracias, Laura. Bueno, ante todo, gracias. Quería agradecer a la organización del evento, Uruguay 21, por estar acá en este momento y traer a la mesa un tema importante en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Empezar a pensar la responsabilidad que tenemos como operadores logísticos en este tipo de terapias, ¿sí?, que sale de un producto estándar, un producto comercial, sino que sabemos que impacta directamente en el paciente, ¿no? Y lo que hacemos, cada etapa de ese proceso logístico tiene un final que realmente es la vida, ¿no? Así que queremos iniciar con ese tema. Y contarles un poco de la compañía, ¿sí? Marken es parte de UPS Healthcare. UPS Healthcare se forma hace 6 años a nivel global y es un área específica dentro de UPS en todo lo que es salud humana. Como vemos, dentro de lo que es la división de UPS Healthcare, hay una específica que es de medicina de precisión, que está formada por 3 compañías, ¿sí? Marken, que es la que está focalizada en todo lo que es el desarrollo de estudios clínicos a nivel global, y tenemos a Imanex, que también es otra empresa del grupo, específicamente enfocada en radioterapias y radioligantes, y Polaris, que es una compañía que se encuentra enfocada en la descentralización al paciente. Y acá hago un punto breve que me parece importante comentar. Cuando hablamos de la descentralización, muchas veces pensamos en el estudio clínico, pero hoy en día el diagnóstico es tan importante como la cura. Así que bueno, ahí es donde Polaris trae dentro de la marca de Marken el expertise para poder llegar al paciente tanto con una medicación como también, por ejemplo, la enfermera en el domicilio. Bueno, y un poco contar, y pensando en la presentación anterior donde se habló de los desafíos que existen en la cadena de suministros cuando de pronto nos encontramos con una situación como por ejemplo fue la pandemia. Dentro de la estructura global que posee la compañía, tenemos oportunidad o hemos contado, por ejemplo, en el caso digamos, bastante crítico de lo que tenía que ver con transporte de muestras biológicas, por ejemplo, hemos contado con la flota propia de la compañía, de aviones propios, pero en todos estos servicios relacionados con terapias críticas, también tenemos que pensar en otro tipo de servicios de transporte que nos aseguren llegar en los tiempos que se requieren. Entonces, es importante considerar que trabajamos, obviamente, con una planificación de entender cuáles son las rutas más convenientes, con aerolíneas comerciales, con servicios de transporte aéreo rentados o muy puntualizados donde se contratan para servicios en particular. Lo mismo que cómo logramos después la distribución y la capilaridad en términos de lo que es entrega vía terrestre. Bien, y un punto importante que me parece sumar es que si bien trabajamos con la planificación de procesos, un sistema de calidad global que justamente lo que busca es transmitir, ¿no?, todo lo aprendido durante más de 30 años de Marken en lo que es calidad, justamente a Healthcare, al área comercial y de producto de alto costo, es entender que también hay contingencias, ¿no? Por supuesto que hay procesos, pero también hay contingencias. Y bueno, un ejemplo muy reciente de unas drogas de muy alto costo en Colombia, en donde nos contacta el cliente y hemos tenido que realmente trabajar bajo tiempo, bajo reloj, pacientes esperando la medicación, y bueno, hemos podido utilizar la red de licencias de UPS Healthcare en Colombia específicamente
para la entrega de esos pacientes, ¿sí? Que muchas veces la falta, o por ejemplo, si en ese momento el centro entregaba al paciente y el centro tiene un problema de almacenamiento del producto, ahí es donde el proveedor logístico puede salir y enviar desde el depósito al paciente. Así que, bueno, ese es un caso de contingencia, ¿no? De no tener la planificación y tener que utilizar todos los recursos de la red. Bueno, y para introducirnos más en lo que tiene que ver con las terapias críticas, ¿cuánto puede ser crítico una terapia, ¿no? Para una persona? Y ahí es un poco pensar en los pacientes y cómo, en qué casos se aplican estas terapias. En muchos casos las terapias se aplican en situaciones donde los pacientes se encuentran inmunodeprimidos, donde es necesario justamente mantenerlo o tiene una ventana de X cantidad de tiempo para la aplicación de esa terapia. Entonces, existen tiempos muy rigurosos y tenemos que asegurar que la logística que se implemente para solución de esos tratamientos esté alineado con las expectativas del tratamiento que se vaya a aplicar. Entendemos que justamente para poder llevar adelante este tipo de servicios, entender que no hay reemplazos y es en muchos casos por única vez la oportunidad. Sí, agregar, pero también el tiempo, ¿no? El tiempo de vida útil. No es lo mismo hablar de una medicación a un producto biológico, ¿no? Que ya sabemos que el tiempo tal vez de validación son 48 horas, un producto que tiene que viajar desde Estados Unidos a Uruguay, de Estados Unidos a cualquier parte de Latinoamérica. Entonces ahí es la velocidad y también la precisión, ¿no? Porque tiene que estar todo planificado, porque muchas veces no hay reemplazo, así que ese es el principal. Y bueno, contarles brevemente, no vamos a irnos mucho en el tiempo, pero acerca de lo que son terapias celulares higiénicas. En principio, la gran diferencia es que la terapia celular es en donde se extrae del cuerpo de un paciente una célula y se la modifica genéticamente fuera del cuerpo. Esa modificación de la célula hace que luego se vuelva a reinsertar en el paciente. En cambio, la terapia génica se modifica genéticamente la célula adentro del cuerpo. Y bueno, ahí es donde recae la principal diferenciación. Y también tenemos dos tipos diferentes, las terapias que son autólogas y alogénicas. ¿Sí? Una terapia autóloga significa que modificamos genéticamente esa célula fuera del cuerpo del paciente y regresa al mismo paciente. En cambio, una terapia alogénica es la que viene desde un donante y puede ir a varios pacientes. Y bueno, ejemplificar, traerles un caso real, ¿sí? Este caso es de Brasil, es del año 2024, en donde participamos junto a diferentes entidades públicas y también privadas en Brasil en un estudio de fase 1, un estudio clínico de CAR-T, en donde van a ver, bueno, con mucho orgullo podemos ver la imagen del paciente real, ¿sí? En donde logró una remisión total de su enfermedad de cáncer. Y este estudio está activo, ahora continúa con otras fases, pero bueno, realmente es un caso real en donde vemos cómo impacta, ¿no? Y esto que tal vez no se ve el resultado final, pero cómo ese proceso logístico intervino en cada etapa, ¿no? En esa planificación, en los envíos a temperatura de menos 190 grados, en la coordinación, en un equipo de calidad detrás muy robusto. Y bueno, es un ejemplo real que nos gusta compartirlo. Volviendo un poco a las soluciones o cómo planificamos las soluciones para este tipo de servicios y de terapias, hemos destacado, digamos, varios puntos que nos parecen importantes destacar. Inicialmente, cómo se realiza el seguimiento en tiempo real. Los seguimientos no solamente se realizan por geolocalización, utilizamos dispositivos que utilizamos para ese tipo de proceso y para asegurar que en tiempo real se puede estar visualizando el tránsito de ese producto, sino también el monitoreo de la temperatura. En algunos casos se requiere también incluso el de humedad. Todo va a depender de cuáles son los requerimientos del producto que se transporte. Por supuesto que dentro de todo este proceso, los equipos que están involucrados
tienen una especialización, un entrenamiento. Justamente en la presentación anterior se hablaba de cómo las personas tienen que estar entrenadas y capacitadas. Existen un área, por ejemplo, en el caso de Marken tenemos centros donde se hacen monitoreos globales, torres de control global, donde aseguramos todo ese seguimiento. Como hablamos antes también, el tema de la selección de las rutas. Las rutas son fundamentales poder establecerlas previamente al inicio de los servicios. Tenemos que poder identificar no solamente con qué ruta vamos a planificar ese envío, sino también cuál es la contingencia en varias instancias. Para eso se hace una revisión de un risk assessment donde se evalúan todas las variables posibles, inclusive las variables, bueno, corte de aerolínea, tiempos en aduana, por supuesto alguna situación de demoras en aduana, todo lo que es necesario revisar ante una situación de un producto de estas características. Por supuesto, como decía también Solange, el tiempo de entrega en muchos casos son horas, o sea, estamos hablando de una logística que realmente es muy ajustada. Por lo tanto, bueno, vuelvo con, ahí tenemos el tema del equipo entrenado, me anticipé un poquito con ese punto, y la torre de control. Por lo tanto, bueno, creo que todos estos parámetros hacen que de algún modo nos permitan dar la previsibilidad que requiere el tipo de producto. Y hay un punto, Laura, que me parece importante como remarcar. No podemos improvisar, ¿no? Es un servicio en el cual empezamos de un momento para el otro, ¿sí? Trabajamos con los clientes meses antes en este tipo de terapias, en lo que requieren, en procesos de calidad, en validaciones, en tener un stock de embalajes, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, hay que estar preparados frente al volumen que estamos esperando. Y también, bueno, por último, en este slide, contarles acerca de la administración del producto, lo nombramos al inicio, pero también es una opción viable, ¿sí? Además de la entrega en el domicilio del paciente, contar con enfermería que pueda tanto realizar una infusión, por ejemplo, hoy en día trabajamos para enfermedades raras y poco frecuentes, en las cuales tenemos que ir al domicilio del paciente, acompañarlo en esa infusión, y también pensar un poco en cómo entrenar al paciente, por ejemplo, en el caso, y es algo que está cada vez más creciendo, el uso de los que son medical devices, en donde muchas veces el paciente no sabe cómo utilizarlos. Entonces, tener una enfermera en el domicilio, tomando datos, entrenándolo, realizando la infusión de esa medicación, creemos que es el futuro, ¿no? Porque muchas veces ese servicio híbrido, vamos directamente hacia el paciente y el paciente concurre también al hospital o al centro. Sabemos que termina siendo frente al paciente un beneficio, ¿no? Ahorro de tiempos, muchas veces no puede movilizarse un paciente con una enfermedad terminal, entonces el acceso al paciente es lo que más destacamos. Y bueno, para finalizar, esta frase que nos pareció muy importante, ¿no? Decir, no usamos el mismo reloj que una logística tradicional. Y ponernos a pensar, ¿no? Que cada cosa que hacemos, cada área, calidad, operaciones, customer service, todas las áreas de cada compañía está impactando en un paciente. Detrás hay un paciente que está esperando esa medicación, que está bajo un tratamiento, y ahí es donde nosotros creemos que tenemos una gran responsabilidad por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, corresponde felicitarlas por la coordinación para una presentación en conjunto, la verdad. Muchas gracias. Maravilloso. Y también felicitar a los equipos que ustedes representan aquí, porque obviamente desde mi absoluta ignorancia, qué delicado es transitar a diario con estas cuestiones que impactan en la salud de las personas, en muchísimos casos de aquellas personas más vulnerables, más frágiles. Y esa cuestión del reloj, cómo administrar esos tiempos para llegar precisamente a tiempo. Y a veces, como en el caso de la niña, salvarle la vida y cambiarle la vida, ¿no? Aquel inicio con esa terapia celular que le cambió la vida a esta nena. Y allí, por ejemplo, fui tomando algunas cuestiones, ¿no? Ustedes hablan, obviamente, de la velocidad, de la necesidad de precisión,
Y corresponde preguntarles si lo regulatorio va acompañando esta necesidad que tienen de ser rápidos, precisos, rigurosos, porque después están los imponderables, esos que nadie espera. Pero hay cuestiones en lo regulatorio que pueda ayudar mejor. ¿Se ha facilitado ese camino? Adelante. Bueno, no nos adentramos en cuestiones que tienen que ver con compliance, pero Marken tiene procesos rigurosos respecto de todo lo que es el seteo de cómo llevar adelante las actividades. Obviamente para nosotros no es posible transportar una medicación si no tenemos las autorizaciones de las autoridades locales. Pero además es muy importante todo el alineamiento que se hace en toda la cadena, ¿no? de logística y de la operación. Y eso es necesario hacerlo previamente, porque en el momento que se inicia y se desencadena toda la operación, no podemos volver atrás, justamente por todos estos tiempos. Entonces, un punto, agradezco el comentario y la pregunta, porque creo que es muy importante clarificarlo, y es de esa manera, ¿no? Es parte, digamos, de los procesos de Marken asegurar el cumplimiento regulatorio para asegurar que realmente todo este proceso se pueda cumplir. Bien. ¿Algún apunte más, Solange? Sí, principalmente agregar también el hecho de contar con una red global de más de 220 oficinas. La red de UPS nos permite estar conectados y trabajar con cada envío particular, ¿no? En pedir, tenemos que tener el ok de embarque, tenemos que tener la documentación antes de que el producto esté saliendo del país. Entonces, esos procesos son súper importantes. No es que la velocidad va acompañada de una falta de proceso, sino todo lo contrario. Claro. Tiene que ser muy precisa desde el inicio. Muy garantista. Pregunta, ¿cuáles son los desafíos específicos para que estén disponibles estas terapias en Latinoamérica? Bueno, a ver, encontramos afortunadamente que estamos viendo cada vez más terapias de este tipo. Justamente, bueno, participamos ayer de un evento también en Argentina, donde un poco se habla de cómo la innovación, de cómo hacer llegar la innovación, cómo lograr que los pacientes puedan ser seleccionados para poder obtener alguna terapia de este tipo. En muchos casos son terapias muy costosas y si no son seleccionados a través de un ensayo clínico no tienen acceso. Entonces el acceso es uno también de los factores que son importantes. Y creo que es un punto pero creo que hoy la industria está evaluando justamente poder seguir innovando y traer más estas terapias, ¿no? Creo que es una oportunidad y creo que es algo que está sucediendo. También se están produciendo en Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, está produciendo. Creo que hay un crecimiento también de este tipo de terapias. Brevemente, bueno, comentar también que sabemos que si pensamos en Europa, en Estados Unidos, es algo habitual, ¿no? Y el volumen es muy grande. Lo que sucede es que, volviendo a los desafíos, las distancias. Claro. Siempre cuando las farmacéuticas plantean este tipo de proyectos, bueno, no es lo mismo trasladar un producto de este tipo biológico en Europa que traerlo de Estados Unidos a Argentina, Uruguay, Chile. Entonces ya el tiempo, los desafíos principales, tiempos de tránsitos, aduanas, y todo lo que es documentación. Claro. Una vez que esas tres cosas están alineadas es cuando ahí decimos, bueno, tenemos el proceso e iniciamos los envíos de prueba. Claro. Si no inicia sin tener envíos de prueba. Y la tremenda complejidad de terapias a medida, lo que representa también eso, ¿no? De seguir parámetros a veces muy individuales. Sí, bueno, en claro. ese punto todo lo que tiene que ver con el proyecto, la etapa del inicio del proyecto, es muy de trabajo codo a codo, obviamente con entender la necesidad de ese producto, ¿no? Y cómo se puede bajar a la realidad y con las áreas operativas. Es clave toda esa etapa. Correcto. Bueno, acá no sé si estarán en condiciones, pero en todo caso dicen paso, como en los programas de preguntas y respuestas, paso. Acá dicen
¿qué tecnologías de vanguardia podrían compartir que se utilizan en Marken para la geolocalización y selección de rutas? Sí, principalmente para lo que es la geolocalización tenemos diferentes dispositivos. El que más estamos utilizando es el dispositivo Tile, que es un dispositivo, bueno, se coloca por fuera del embalaje y podemos tener una trazabilidad no solamente de la ubicación en tiempo real, que bueno, lo que más destaca es que el cliente tiene un acceso al sistema y puede ver en tiempo real la geolocalización de sus productos. Ese es el que más utilizamos. Hay otras marcas también, bueno, Sensitech y demás, pero lo interesante es esto, ¿no? Que hay una aplicación en la cual se accede y se ve en tiempo real. Y eso se aplica a este tipo de terapias prácticamente en el 100%. No hay envíos que salgan sin geolocalizado. Bien. Leo textual, porque de pronto desde el punto de vista técnico ustedes lo entienden. ¿Estas terapias, consulta a alguien del auditorio, están llegando o son estos servicios raros? Bueno, estas terapias, existen enfermedades raras también, que es algo en paralelo. Las terapias críticas las llamamos críticas por el tema de los tiempos y quizás estas particularidades, pero hay ciertas enfermedades raras que también tienen esta característica. En cualquiera de los casos existen, sí, existen, las tenemos, las hemos aplicado. Bueno, recientemente nos ha tocado, por ejemplo, una experiencia de tener que desaduanar, por ejemplo, en Argentina, en el mismo día, pero el centro ya no podía recepcionar la muestra, entonces, bueno, pudimos llevarla a nuestro depósito con temperatura controlada para poder entregar a primera hora del día siguiente en la mañana, cuando el centro requería la medicación. Nos ha sucedido de que uno de estos productos estuviese en aduana y no pudiese, digamos, por cuestiones de la misma condición del paciente, no se sabía si se iba a poder aplicar o no. Entonces nos pidieron mantenerla en el aeropuerto realizando reposiciones de hielo seco, porque, bueno, hablamos de diferentes temperaturas para este tipo de tratamientos, ¿no? Menos 80 grados, menos 168 si es en temperatura con nitrógeno líquido, puede ser 2,8, son distintas las condiciones de mantenimiento de temperatura. Hemos tenido varios días, por ejemplo, condicionando con hielo seco, hasta que confirmaron que el paciente podía recepcionar la medicación, podían dársela, y ahí se pudo coordinar toda la entrega y se pudo hacer el servicio. Pero sí, las terapias existen, no son frecuentes en términos de que no son muchos los casos, pero y en general son casos de, bueno, oncología. Claro. Hay, por ejemplo, algunos productos que son para un tipo de cirugía ocular, que también hemos trabajado. Y en términos de enfermedades raras, quizás también mencionar el tema diagnóstico. Acá quiero atar un poquito un tema también que habíamos charlado con Solange. El diagnóstico es tan importante a veces como la terapia, ¿no? En enfermedades raras, por ejemplo, justamente sucede eso. En enfermedades raras, poder identificar a tiempo una enfermedad puede salvarle la vida a ese paciente. Entonces, todo lo que es diagnóstico es parte de procesos que desde la industria también se nos pide como algo necesario y fundamental para poder acceder a identificar pacientes que después van a tener este tipo de requerimiento de terapias avanzadas, ¿no? Claro, lo de las terapias críticas, ¿no? Y por más que suene reiterado, tener la vida en las manos, y dependiendo a veces de una decisión administrativa también. Sí, como Solange un poco mencionó desde el inicio, la responsabilidad que a veces tenemos, ¿no? Uno piensa en la medicación y piensa en la producción, en la farmacéutica que provee el producto, pero en muchos casos y en cómo se están llevando adelante todo este tipo de innovación y cómo finalmente llega al paciente. En este momento realmente las empresas especializadas de logística podemos lograr cumplir ese tipo de entrega, ¿no? Sí, sobre y es una gran responsabilidad. Desde ya. Acá alguien pide si hay algún ejemplo de cómo hacen el acompañamiento a pacientes en la entrega de última milla o esa primera, no sé, toma, infusión, en fin. Bien, ahí tenemos
entrega de la medicación al paciente, detrás de ese proceso, bueno, está la confidencialidad, ¿sí? Siempre que trabajamos en entregar a un paciente procesos específicos de confidencialidad, y si también sumamos al servicio lo que es enfermera al domicilio, lo que se hace es coincidir. Es decir, cuando la medicación arriba al domicilio del paciente, la enfermera también llega al mismo momento y se hace la infusión. Después viene el proceso de retirarla, por ejemplo, en el caso de que sea una infusión, pero si fuera una extracción de muestra, también estamos preparados para hacer la recolección de la muestra en el paciente y enviarla al laboratorio, ¿no? Es como todo un cierra el círculo. Perfecto. Perfecto. Bueno, felicitaciones. Qué tema este de la vida útil, además, ¿no? El riesgo de perderlo todo en un instante. Brevísimamente, ¿alguna anécdota que haya funcionado bien? Porque de las otras probablemente... Pero algo que les haya generado un estado fenomenal de angustia, de ansiedad, de decir, qué macana, esto no lo vamos a poder resolver, y de repente aparece la solución. ¿Recuerdan alguna? En realidad, cada caso de estos para nosotros es así. Sí. Más allá de que esté funcionando todo a la perfección, pero es dónde está, está en tal lugar, bueno, tenemos tal situación, hablaron con el site, esto se coordinó. No, el site necesita guantes porque el centro, ¿no?, que recepciona, necesita unos guantes para poder manipular y justo no tiene. Bueno, entonces mandemos los guantes. Estamos en cada detalle porque realmente... Son casos muy, muy críticos. Entonces, sí, realmente creo que nos pasa permanentemente sin excedernos en tiempos, digamos, de ningún tipo. Pero bueno, o este caso de recibir la noticia que de pronto el niño no podía recibir la medicación por su condición, que es muy triste porque, es decir, bueno, pero tenemos ya la medicación acá, pues, con los tiempos que se esperaban, digamos, no es que, pero surge esa situación y bueno, después recibir la noticia, finalmente se pidió para aplicarla, bueno, es como una alegría decir, bueno, pudimos contribuir con esto. Claro. Es mucho. Porque la vida en definición, por definición es 24/7, o sea, ahí tenemos que ceñirnos a ese reloj que corre. De todo. Absolutamente. María Laura Solange, muchas gracias. Las despedimos con un abrazo también. Gracias.